hay que sacudirse un poco toda esta especulación que está creciendo alrededor de los NFTs y ver nada más y dejar de ver nada más la parte económica y las ganancias de algunos súper exitosos artistas como Beeple, que hace 70 millones de dólares vendiendo unos gifsitos ahí, ¿no? O sea, olvidarnos de eso, eso no nos sirve para nada, estar poniendo atención a eso, no nos sirve, no nos beneficia en nada, y enfocarnos en la trascendencia de esto. Esto va a cambiar todas nuestras relaciones en el ciberespacio, por lo tanto, pues qué mejor que entenderlo bien, estudiarlo, cómo funciona Bitcoin, de dónde viene, cómo puedo tener Bitcoin con seguridad, cómo puedo hacer un NFT en una plataforma y cómo lo puedo hacer en otra. O sea, los artistas más exitosos que yo conozco ahorita mismo, que están teniendo un montón de éxito y vendiendo muy caro, es porque se han metido de lleno a todo este movimiento y entienden la filosofía y entienden la tecnología y utilizan un montón de plataformas, utilizan mucho más plataformas que yo y eso que yo soy de los pioneros, pero están en todas las plataformas, están en redes sociales, o sea, se han metido de lleno y entienden perfectamente cómo funciona todo este aparato y entonces están logrando capitalizar ese conocimiento. Tercer podcast de Criptonovato, tercer podcast dedicado a los NFTs. En esta oportunidad voy a estar hablando con Gus Griliaska, un personaje muy reconocido en el ámbito de los NFTs, sin duda un protagonista de la escena. Es uno de los pioneros de este mundo también y no solo ha indagado como creador de contenido de NFTs en criptoarte, sino también ha colaborado en mejorar la calidad y investigar en el desarrollo de los NFTs. En este camino ha creado dos plataformas, una es Artolin y la otra es Artfront Liberation. Una para mintear en la red de Bitcoin y otra para mintear en la red de Ethereum. Quiero agradecerle a Gus por haber participado porque esta que van a ver es la segunda conversación que tuvimos. En la primera charla que tuve con él hubo problemas técnicos y no se grabó. Así que tuvimos una nueva charla y bueno, le agradezco el tiempo que se tomó para poder grabar este podcast. Si bien este podcast está dedicado a los NFTs y hablamos de NFTs, en un momento la conversación tuvo un giro y empezamos a hablar un poco más en general de la filosofía del mundo cripto y del aspecto más político del mundo cripto. Así que personalmente me gustó mucho la charla que tuvimos y creo que da pie a que sigamos conversando de estos temas. Mi nombre es Samuel, espero que disfrutes el podcast. Tercer podcast de Criptonovato, tercer podcast en relación a los NFTs. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Gus Griliaska, muy conocido. Gus, sé que te conoce mucho la gente en el mundo de los NFTs y del criptoarte, pero para quienes no te conozcan, si te querés presentar un poco quién sos, qué haces. Bueno, mucho, no sé, no tanto. Ahora, últimamente un poco más porque los NFTs han cobrado un poco de popularidad y he estado en esto pues ya hace unos años. Yo comencé bueno, básicamente respecto a los NFTs, yo comencé a jugar con los primeros NFTs por allá de 2016, cuando fui parte del primer experimento de una comunidad intercambiando NFTs y haciendo un mercado orgánico de memes. Y a partir de ahí, yo que ya estaba un poco involucrado en el mundo de Bitcoin y blockchain, me empecé a especializar más en ese camino, tanto haciendo contenido, o sea, haciendo arte, como haciendo desarrollo. Y he estado desde 2016, bueno, 2017, con mi equipo de desarrollo, generando plataformas y protocolos para que los usuarios regulares puedan hacer sus NFTs ya sea en Bitcoin o en Ethereum. Y además también he estado generando contenido, he estado generando mis propios NFTs y participando del mercado para entenderlo un poco mejor. Entonces, básicamente eso es lo que en los últimos años me ha mantenido en este ecosistema y me ha llevado a conocer mucha gente, ¿no? Hemos desarrollado un par de plataformas que son open source, que es artolin.org
fue uno de los primeros mercados de arte en el mundo. Y un año después colaboramos en el desarrollo del Artist Liberation Front, que es alf.com, que ese es una plataforma para Ethereum. Y a partir de ahí, estos desarrollos los hemos abierto a proyectos privados para vender el software y para venderles el servicio de cómo funciona. Entonces, esas son las dos formas como me he estado desarrollando en este ecosistema en los últimos años. O sea que decís, perdón, me quedé con un par de cosas, dijiste varias cosas. Lo primero que comentabas es que además digamos, de participar como artista en este mercado, como creador, también participaste, digamos, de la creación de plataformas que permiten eso y digamos, de experimentar por ahí con lo que tiene que ver más con los contratos inteligentes y el NFT en sí mismo, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, actualmente con mi equipo de desarrollo, principalmente Raimundo y Enrique, que son em, mis hombres fuertes, ¿no? Que me apoyan en todo el tema más técnico, desarrollamos software para proyectos independientes, ¿no? Y privados. Y hay varias plataformas que nos han pedido que les ayudemos en el desarrollo de su marketplace o de su wallet, ¿no? Para que ellos creen los NFTs o los puedan comprar directamente. Y en eso es en lo que me he estado especializando más en los últimos años. O sea, entre otras cosas, siempre he dado seminarios, cursos. Desde 2015 di mis primeras pláticas y ayudé a organizar las primeras meetups de Bitcoin, ¿no? Me empecé a especializar en esta industria. Pero en los últimos años me he enfocado mucho más a NFTs porque, bueno, tiene muchas características muy, muy interesantes y divertidas. Que estos últimos años, que estos últimos meses directamente empezaron a salir a la luz o a hacer más ruido, más que nada, creo. Eh, Sí, sí, sí. Creo que primero se vio un poco con el arte y ahora lo estamos viendo un poco con la escena del gaming, de los videojuegos. ¿Cómo ves esto, digamos, de los NFTs introduciéndose en los videojuegos también? Bueno, los videojuegos siempre fue un caso de uso muy, muy obvio desde el principio, desde los primeros experimentos con NFTs, como los conocemos hoy en día, aunque no se llamaban NFTs, pero los primeros tokens asociados a contenido digital extra, como una imagen, como un diseño. Desde 2014 o 2015 ya se empezaban a hacer algunos experimentos de este tipo y todo estaba siempre un poco enfocado a los juegos, porque tiene todo el sentido. O sea, de hecho, yo pienso que la industria que va a llevar esta idea a otro nivel de adopción mundial va a ser la industria de los videojuegos, porque es una industria gigantesca y además tiene todo el sentido tener un objeto en el juego que tú puedes tener propiedad privada de ese objeto, lo puedes sacar del juego y lo puedes vender por otro lado. Eso te lleva a la experiencia del juego a otro nivel y eso se entendió desde el principio. Ahora bien, las olas de adopción normalmente han sido jaladas por los artistas, porque normalmente pues los artistas son más aventurados, más creativos en general, ¿no? O sea, echan tiros en todas direcciones. Entonces han sido las comunidades de artistas las que han impulsado el desarrollo en las olas de adopción, que en mi opinión, pues la primera ola fuerte de adopción es en 2016 con el Rare PP Directory, que es un meme verde, de una rana verde. Voy a ver si tengo por aquí a la mano una. Aquí está. Entonces, esta rana de aquí, este es un meme muy famoso que probablemente mucha gente ha visto. Y en 2016, bueno, ya había desde hace muchos años muchos directorios y compendios de imágenes de este diseño y en 2016 fue cuando se les ocurrió a un grupo de personas asociarlos a un token. Y eso es lo que hoy en día conocemos como un NFT, ¿no? Un token asociado a una imagen o a una tarjeta de colección o a un arte.
Y eso, pero en 2016 justo creó como una comunidad que se empezaron a intercambiar estos diseños, una comunidad internacional sin ningún tipo de organización formal, y eso empezó a crear un mercado en el que la capitalización, ¿no? de la moneda con la que se intercambiaban empezó a crecer exponencialmente. Y eso fue lo que desató la primera ola de adopción. Y luego, a partir de ahí, ya digamos que validado por este ejercicio, fue que empezaron a salir otros proyectos. Y el gaming siempre ha estado ahí. Y hoy en día, pues cada vez hay más empresas grandes y dinero enfocado a desarrollar proyectos ya con esta idea. Yo creo que va a ser una salida una de las Mm. más importantes. Yo creo que eso va a ser probablemente en niveles, en términos económicos, probablemente va a tener un impacto más grande que la aplicación puramente artística. Sí, de hecho, eso que mencionabas, la industria del gaming es enorme. Eh, Hace poco escuchaba bastante gente como criticar, y es algo que sucede también en los NFTs, ¿no? Como esta cuestión de que por ahí una persona que gana un torneo de videojuegos gana más que, no sé, una persona que gana un torneo de tenis profesional. Ujú. Y bueno, es por ahí el fenómeno que se está dando actualmente, no deja de ser actualmente un deporte que digamos, ejerce de forma profesional, eh, simplemente que es algo nuevo, ¿no? Como el caso de los NFTs y del criptoarte, eh, y sus críticas. ¿Cómo ves o qué respondés, digamos, a por ahí las críticas que se han hecho? Bueno, en el caso de Bible creo que fue que salió todo el resentimiento de mucha gente que no entendía cómo alguien podía vender una obra por tanto dinero. Creo que fue una de las obras más caras vendidas, digamos, en Sí, general. hizo una subasta hace unos meses que vendió, o sea, el total de ventas fueron como el inicio o sea, gente haciendo críticas constructivas sobre los protocolos, sobre las mejores prácticas, etcétera. Yo creo que siempre han estado desde el primer día. Para muchos de nosotros era claro que había cosas que se tenían que perfeccionar y entonces constantemente nos hemos mantenido en una conversación respecto a cómo mejorar la tecnología, cómo mejorar los estándares, qué cosas se pueden hacer para evitar problemas que vemos comúnmente como confusiones, como errores, ¿no? En las plataformas. Por ejemplo, la liga entre el token y la imagen, pues puede ser de distintas calidades según el estándar que estamos usando. Entonces, esas son las críticas constructivas que siempre hay en toda tecnología en desarrollo. Y eso está muy bien, siempre las va a haber, pero esas son la minoría. La mayoría de las críticas, en mi opinión, se dividen en dos campos principales, que son la gente que no entiende el valor de esto, o sea, porque no ha entendido el verdadero papel que está jugando el Internet en la sociedad humana, ¿no? O sea, no, tienen tienen o sea, es una crítica a partir de una miopía sobre la trascendencia de lo que estamos hablando. Ese es un tipo de críticas. Y el otro grupo grande son las personas que no son totalmente honestos y la gente que tiene intereses particulares y entonces critica sistemáticamente a toda la tecnología blockchain, critica a Bitcoin, muchas veces a sabiendas de que lo que están diciendo es para engañar al público. Entonces yo creo que caen en esas dos categorías. La gente, por ejemplo, que se molestó por lo de Vi, por lo tal. Bueno, o sea, algunas de estas personas es simplemente por envidia. O sea, muchos de ellos tienen envidia de ver que un artista vende un GIF en millones de dólares. Y eso, sí, yo creo que es una condición natural de los humanos, que te moleste la desigualdad, ¿no? O sea, a todo mundo en algún momento le causa reacción ver que no sé, hay artistas muy talentosos que llevan toda su vida trabajando y tratando de hacer un nombre y luchando por entrar en el mercado tradicional y de pronto llega una tecnología que permite que cualquier hijo de vecino con un GIF se empiece a hacer un montón de dinero, que es lo que está pasando con muchos de mis amigos aquí, artistas, ¿no? Ya más recientes.
pues estamos viendo gente que es muy exitosa, muy talentosa y está haciendo un montón de dinero, ¿no? O sea, yo creo que ellos mismos jamás creyeron que iban a tener tanto éxito económico con sus creaciones artísticas, porque la vida del artista, o sea, la mayor parte de las veces, pues es una vida de restricciones económicas, ¿no? Y esto lo cambia todo. Pero entonces, volviendo a las críticas, yo creo que la inmensa mayoría de la gente cae en esas dos categorías, ¿no? O sea, la gente que tiene envidia, pues cae un poco en el campo de los que no están siendo totalmente honestos. O sea, están criticando algo porque les molesta que alguien más esté teniendo éxito o porque trabajan para el gobierno y no les gusta que la gente tenga mayor libertad de elección económica o trabajan para los bancos y saben que tarde o temprano esto los va a dejar sin trabajo, o trabajan para las galerías o los museos y saben que esto les va a quitar una buena parte de todo su mercado. Entonces, ese es un tipo de gente, ¿no? Y el otro tipo de gente son los que no están, o sea, no se están dando cuenta de la importancia que tiene Bitcoin, la tecnología blockchain en general y las aplicaciones DeFi y NFTs, por ejemplo, ¿no? O sea, no están entendiendo cómo esto va a cambiar las relaciones humanas en el futuro, en el corto plazo ya, porque cada vez vamos a vivir más en el Internet. O sea, eso es un hecho. Ahorita lo que tú mencionabas de los deportes, de que algunos gamers ganan más que los deportistas de alto rendimiento, es que para la mayoría de la gente, en el futuro nos vamos a identificar más con gamers, con gente que está online, que con un deportista de alto rendimiento. No van a desaparecer los deportistas de alto rendimiento, espero que no, y todos debemos de seguir haciendo deporte, pero todos vamos a habitar el ciberespacio cada vez más. Va a jugar un papel cada vez más importante en nuestras vidas el Internet. Entonces, tomando en cuenta, si entendemos eso, sabemos que tecnologías como la blockchain, a través de la criptografía le añaden otro nivel de realidad a nuestra relación en el ciberespacio, porque gracias a la criptografía se evita que todo simplemente se desvanezca en el aire, digamos. O sea, si tú y yo estamos interactuando en un juego tradicional, en un juego de video tradicional, en el momento que el administrador quiera apagar el juego, pues tú y yo nos quedamos sin juego, se acabó la gracia. Somos totalmente sujetos a la voluntad del administrador de la plataforma. Mientras que cuando introduces un objeto como un NFT, no hay nadie en el mundo que pueda hacer nada al respecto sobre ese objeto. O sea, tú tienes una verdadera propiedad privada sobre ese objeto. Entonces, si el administrador de esa plataforma quiere cerrar la plataforma, no importa, tú sigues teniendo tus assets, tú sigues teniendo tu capital que te puedes llevar a otra plataforma, puedes crear otro juego, la comunidad se puede organizar y se puede desprender con lo que decimos en esta industria, un fork, ¿no? Se puede dividir, bifurcar de las decisiones que no les gustan, ¿no? Y crear su propia comunidad con las reglas y los consensos que le gustan a la mayoría. Entonces, esta tecnología, lo trascendente de esta tecnología es que permite que las personas se puedan relacionar de formas más voluntarias, con valores comunes, que no dependen de la coerción de un cártel que controla un territorio e impone por la fuerza su regla, ¿no? Un gobernador que impone a través de la coerción y la extorsión su voluntad, sino que las nuevas organizaciones, las organizaciones autónomas descentralizadas basadas en la tecnología blockchain, lo que hacen es que crean comunidades de gente que tiene valores en común, que son comunidades de libre asociación, que tienes poder de decisión en la medida en la que inviertes tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero en esa comunidad, ¿no? Y están basadas en liderazgo, no en autoritarismo. O sea, el líder, a diferencia del autoritario, tiene a una autoridad moral sobre el resto de la gente. O sea, la autoridad del líder es una autoridad moral. La gente lo sigue porque lo admira y lo quiere y lo respeta por sus valores y por sus ideas. Mientras que un gobernador, la gente lo tiene que respetar porque si no les pega. Pero el poder de ese gobernador, de ese dictador, ya no aplica en el Internet. No tiene esa fuerza. O sea, se le acabó el chollo, como dicen. Entonces, las
las organizaciones autónomas descentralizadas van a reemplazar las estructuras de organización social tradicionales que conocemos. Y eso es la verdadera trascendencia de esto. Económicamente, los activos como los NFTs o los tokens en general o las monedas como Bitcoin o los activos financieros como Bitcoin son mucho más poderosos y trascendentes que los tradicionales. Entonces los van a desplazar poco a poco. Yo pienso que más pronto que tarde va a ser así, pero la gente todavía no entiende eso. Entonces muchas de las críticas están basadas en ese desconocimiento, en esa falta de entendimiento de lo que realmente está pasando. Me encanta porque, bueno, expandimos un poco el tema, creo. Eh, Me gustaría preguntarte qué opinas del criptoanarquismo, porque entiendo que gran parte de lo que mencionas tiene bastante coherencia. Por ahí se sale un poco del tema, pero no me gustaría perderme la oportunidad de escucharte. Sí, el criptoanarquismo es un movimiento tecnopolítico muy importante y yo creo que va a jugar un papel cada vez más importante en la sociedad humana. No está muy bien entendido, pues también por lo mismo, por falta de conocimiento y de ignorancia. A ver, digamos que la inmensa mayoría de la gente asocia anarquismo con terrorismo y caos, ¿no? O sea, no lo conocen desde el punto de vista de la filosofía política de lo que significa el anarquismo. El anarquismo significa ácrata, que es sin un kratos, sin una, sí, o sea, así como democracia, etcétera, ¿no? Plutocracia, todas estas kratos viene de la clase gobernante, ¿no? Entonces, básicamente las filosofías políticas que se describen como anarquistas son las que no reconocen el poder moral de los gobiernos para imponer su fuerza sobre el resto de la sociedad, lo cual es algo lógico, tiene todo el sentido. O sea, ¿por qué deberíamos de obedecer a alguien que simplemente porque naciste en este territorio o porque ganó un concurso de popularidad, se cree con el derecho de decirte cómo tienes que vivir, de quitarte tus bienes, de obligarte a hacer lo que no quieres hacer o de evitar que hagas lo que sí quieres hacer? O sea, es una idea retrógrada si la piensas. O sea, basta que la medites un poco. Tiene todo el sentido del mundo que debemos de buscar formas de organización más voluntarias y menos basadas en la coerción y en la extorsión. Y esto no es nuevo, ¿no? Las teorías libertarias, ¿no? Entra dentro de esto entra dentro del conjunto de las ideas libertarias, el cual incluye parte del liberalismo clásico, con sus variantes y lo que sea. Entonces, mucha gente no lo entiende así, pero eso es el anarquismo. Eso es una forma más suave de decirlo, es el voluntarismo, o sea, buscar formas de organizarnos de forma voluntaria. Pero esto cobra mucha fuerza a partir de los principios de la segunda mitad del siglo XX, porque empiezan a cobrar fuerza algunas filosofías económicas basadas en libre mercado y por lo tanto rechazan y se enfrentan de manera directa a los controles fácticos, ¿no? Sobre todo el gobierno. Los gobiernos en todo el mundo empiezan a ganar mucho poder, mucha atracción y controlan la economía y por lo tanto hay mucha gente que está generando resistencia. Pero cuando en los ochentas se empieza a desarrollar la idea de que del Internet, o sea, se empieza a volver más popular, más gente se empieza a darse cuenta de lo que implican las computadoras en red y de que poco a poco vamos a habitar más el Internet de forma inevitable. Mucha gente se da cuenta de lo que yo decía hace un momento, o sea, de que los administradores van a tener un poder absoluto, que debemos de luchar contra eso. O sea, no debemos de permitir llegar a una situación en la que los administradores controlan absolutamente todo. ¿Qué es lo que está pasando inevitablemente? O sea, si te das cuenta, si subimos este video a YouTube y hay alguna palabra que no les parece, ellos no sienten la obligación de darte ninguna explicación, simplemente lo bajan o lo demonetizan. En Twitter banearon a Donald Trump. O sea, eso es algo, eso es un precedente histórico impresionante. O sea, es una forma muy suave de dejar claro que las plataformas tienen más poder que la clase política, ¿no? O sea, evidentemente las grandes corporaciones ya están por encima del poder de los políticos. Los políticos están jugando un papel como la iglesia. O sea, ellos van a seguir controlando a sus adeptos y a la gente que tienen indoctrinada.
pero las plataformas que controlan el Internet son más fuertes que ellos. Y esto se dieron cuenta desde los 80 con los trabajos pioneros de David Chaum, en el que él describe claramente, tenemos que hacer plataformas y sistemas de comunicación que hagan al Big Brother obsoleto, ¿no? O sea, el Big Brother refiriéndose al libro famoso de George Orwell de 1984, en el que describe una sociedad que está totalmente controlada por el Estado. Entonces, desde los años 80, por lo menos, hay un movimiento tecnopolítico que intenta desarrollar sistemas criptográficos para que la gente pueda comunicarse libremente sin estar siendo espiados por el gran hermano y además sistemas de dinero digital que permitan una economía que no dependa también de esos administradores. Y eso no se logra tan fácilmente hasta el desarrollo de Bitcoin en 2008. Pero todo ese periodo, sobre todo los 80, finales de los 80, todos los 90 y principios del 2000, hay muchos intentos y ahí es donde se desarrolla fuertemente el criptoanarquismo, que es un movimiento tecnopolítico para buscar estos ideales. Y ahí cobra mucha fuerza y cobra muchos adeptos. Para el momento en el que se publica Bitcoin en 2008, ya hay una comunidad que se llaman los cypherpunks, entre otros, ¿no? Que son los que están activamente buscando estos objetivos y Bitcoin llega a consolidar los ideales de los cypherpunks. O sea, de alguna forma Bitcoin viene a confirmar que tenían razón, o sea, es posible construir estos sistemas y además son mejores, más fuertes y van a volver al Big Brother obsoleto, o sea, poco a poco van a destruir gran parte del poder del Estado. Ese yo creo que es un movimiento político muy importante, muy necesario, aunque la mayoría de la gente todavía no lo entiende, pero ahora sí que nos lo agradecerán luego, ¿no? Cuando, pero es un movimiento importantísimo, quizá va a ser uno de los movimientos políticos más importantes del siglo XXI. Digamos, claro, porque durante los 80 y un poco más para acá, se desarrollaron por ahí más los pilares filosóficos de este movimiento y de hecho hay algunos manifiestos que seguramente voy a dejar un link porque hay un par de manifiestos que el manifiesto criptoanarquista, está el manifiesto, si no me equivoco, Cyberpunk, no me acuerdo exactamente, pero hablan claramente de esta situación, de la situación actual y también ya describían y, digamos, anticipaban una tecnología que fuera capaz, a través de la criptografía, de liberar o, sí, de liberarnos, digamos, de estos controles a través de la criptografía. Y de alguna forma, yo por lo menos siento, no sé, creo que había algunas cosas antes, pero Bitcoin fue quizás la piedra angular más potente de este movimiento. Es como concretar una organización autónoma descentralizada basada sobre el dinero, o sea, al mismo tiempo la creación de un dinero digital con criptografía y a partir de ahí empieza a volverse algo concreto, digamos, de esa filosofía se empieza a pasar a algo mucho más sólido y el éxito de Bitcoin, más allá de lo económico, sino como adopción de la red, marca un poco, creo que el inicio, no sé, yo creo que hay mucho camino por delante. Mucho desarrollo en los años 90 y principios del 2000, de los 2000. Lo que pasa es que no tienen el éxito de Bitcoin. O sea, el problema es que para poder, o sea, se tenían que juntar demasiadas características que no es nada fácil. O sea, se necesitaba un dinero que no fuera, que fuera resistente a la censura, porque evidentemente los gobiernos no iban a permitir que hubiera competencia hacia su monopolio de la emisión monetaria. Por lo tanto, se necesitaban juntar muchas piezas que antes pues a nadie se le había ocurrido y antes de los 70, por ejemplo, pues ni siquiera había unas vagas nociones, pero no se tenía la criptografía simétrica clara, ¿no? Y es hasta los años 70 cuando se empiezan a publicar artículos sobre criptografía simétrica y de hecho el gobierno de Estados Unidos y las agencias de inteligencia intentan durante varios años detener la adopción de esta idea, de esta tecnología, porque saben que eso va a limitar sus capacidades de vigilar a la sociedad.
O sea, con la criptografía simétrica tú puedes generar un canal de comunicación con cualquier persona desde cualquier parte del mundo y ya no necesitas enviarle la llave, digamos, la llave de encriptación y desencriptación como antes, ¿no? Tenías que ponerte de acuerdo con esa persona en cuál iba a ser la llave para encriptar y desencriptar el mensaje y entonces ya podían tener una comunicación relativamente segura. Pero la criptografía simétrica resuelve ese problema porque no tienes que ponerte de acuerdo con la persona, lo único que tienes que hacer es publicar tu llave pública, valga la redundancia, ¿no? La llave que puedes darle a cualquier persona y no compromete la seguridad de la encriptación con la que te van a enviar mensajes. Y solo tú, con tu llave privada, puedes abrir esos mensajes en la seguridad de tu hogar y ver lo que te están queriendo decir. Entonces, esa capacidad de generar comunicación totalmente segura a través de lo que se llama la criptografía fuerte es lo que permite que las personas se den cuenta de que el poder del Estado tiene un límite. O sea, hay una propiedad matemática que ni toda la fuerza de todos los gobiernos y todas las instituciones del mundo pueden romper. No hay fuerza, no hay poder físico suficiente que pueda romper un sistema matemático como es la criptografía, la strong cryptography, ¿no? La criptografía fuerte, que se desarrolla a finales del siglo XIX. Entonces, basados en estas ideas, en este conjunto de ideas, se va construyendo el ideal que se busca. Y para llegar a algo como Bitcoin se necesitaban todavía mucho más elementos, ¿no? Una red descentralizada, una forma de organización, que David Chaum es de los primeros en explorar también esa idea. Sistemas que no necesariamente confíen en sí mismos, ¿no? O sea, sistemas de computadoras en red que se mantienen en una especie de consenso, aunque sean sospechosos uno del otro, pero se van generando sistemas de consenso descentralizados, o sea, que no dependan de una autoridad central para gobernar a la comunidad. Y esto es una idea muy potente, o sea, la idea de la descentralización viene desde mucho antes, creo que es desde antes de la Revolución Francesa, pero digamos que ya en la realidad contemporánea y tecnológica se va desarrollando a través de en el área de las ciencias de la computación. Y entonces empiezan a tratarse de generar organizaciones descentralizadas, que ellos se dan cuenta que es lo importante. Dicen, las organizaciones centralizadas inevitablemente van a tender a la corrupción, ¿no? Son un imán de las peores, de los peores jugadores, ¿no? De la sociedad, porque es un incentivo muy grande para que los jugadores que realmente tienen hambre o sed, ¿no? De poder, ¿no? Y de dinero, vayan inevitablemente hacia esos puestos para poder controlar al resto de la sociedad y extraer riqueza y imponer su voluntad. Entonces, mucha gente se da cuenta que la solución es generar organizaciones descentralizadas que no dependan de un único punto de control para que la participación de los integrantes sea de una forma más voluntaria y que tengamos más capacidad de experimentación y de decisión, etcétera. Se necesitaban muchos elementos para algo como Bitcoin y se hacen muchos intentos. Si tú buscas en Google prehistoria de Bitcoin o historia antigua de Bitcoin, vas a encontrar un montón de ejemplos, ¿no? De DigiCash y Hashcash y BitGold y etcétera, 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 ¿no? Y personas como el que mencioné, David Chaum y Nick Szabo y Adam Back, son matemáticos y criptógrafos que se dedicaron activamente durante décadas a tratar de desarrollar algo como Bitcoin. Y eventualmente, cuando alguien encontró un protocolo, Satoshi Nakamoto lo publica en 2008, y es el que justo tiene todos los elementos necesarios para tener un dinero descentralizado basado en una política monetaria muy fuerte, ¿no? Muy sólida, que además no tiene nada que ver con las políticas y las filosofías económicas que tienen la mayoría de los gobernantes, porque eso es una idea descentralizada, de libre mercado, de voluntaria, en el que la gente pueda participar si quiere y si no quiere no participa. Entonces, todos estos elementos, además de que el dinero digital, pues se podía copiar infinitamente, entonces tenías que resolver el famoso problema del doble pago, ¿no? Que no puedas con la misma moneda pagarle a dos personas y quedarte con una copia de esa moneda, porque así es como funciona todo lo digital. Entonces tienen que inventar un sistema de escasez digital. Vamos, son muchos elementos los que se
tienen que llegar a algo como el protocolo de Bitcoin. Y cuando se publica, evidentemente empieza una nueva era que valida todas esas ideas, pero se venían buscando desde mucho tiempo atrás. Es interesante ver los precursores y al final Bitcoin en su momento no dejó de ser una prueba más de poner en funcionamiento esa tecnología y fue una prueba que fue exitosa a diferencia de algunas otras anteriores que por distintos aspectos fallaron o no funcionaron. Eh, Gus, nos fuimos un poco del tema, pero realmente me parece fascinante. Eh, es un tema que voy a estar desarrollando directamente en algunos podcasts, en una serie de podcasts, más la visión política y social de las criptomonedas, porque es un tema que personalmente me interesa muchísimo y me gusta, y por ahí me gustaría invitarte de lleno a esa charla porque veo que también te apasiona el tema, así que seguramente voy a invitarte. Y porque creo que es necesario para entender, o sea, cuando la gente, mucha gente que no entiende el valor de Bitcoin o de los NFTs o esto, es porque no entiende los valores en los que está basado, ¿no? O sea, las teorías políticas en las que está basada. Pueden estar o no estar de acuerdo, o sea, tú puedes ser un estatista así al estilo Nicolás Maduro, ¿no? Así absolutista, ¿no? Dictador. Pero si eres honesto, por lo menos puedes decir, ok, vale, o sea, yo pienso que yo soy comunista y creo que todo debe de pasar por el Estado y el Estado lo tiene que controlar todo, pero entiendo el valor que tienen las propuestas de personas que no piensan como yo. Obviamente muy poca gente en el mundo tiene esa honestidad, ¿no? Pero digamos que lo pueden entender, pero yo siempre hago un poco de hincapié en la parte de las ideas y de la política, porque eso es lo que te ayuda a entender por qué Bitcoin tiene la forma que tiene, la gente se escandaliza de que consume mucha energía o de que las transacciones no son tan rápidas como quisieran, o no sé, en fin, ¿no? Muchas críticas que escuchamos comúnmente, pero pues es que no están entendiendo cuáles son los objetivos que tiene que cumplir para que sea lo que es hoy en día, ¿no? Hay gente que dice, pero yo para qué voy a usar Bitcoin si con mi tarjeta de crédito puedo hacer todo perfectamente. Esas críticas son muy famosas, sobre todo antes de que la mayoría de la gente en el mundo reconociera que Bitcoin es un activo financiero que tiene el potencial para ser el mejor activo financiero del siglo XXI, ¿no? O sea, por lo menos en la última década ha sido el que ha tenido los mejores retornos, ¿no? El que ha subido más de valor frente a cualquier otro activo financiero. O sea, no importa si compraste acciones de Apple o de Amazon o de Google o todas juntas, Bitcoin ha tenido mejores retornos que todo. Entonces eso ya hace que mucha gente, o sea, se piense muy bien las críticas antes de emitirlas, pero aún así, si no entienden cuál es el objetivo que tratan de resolver, cuál es el problema que se trata de resolver, pues es normal que no entiendan por qué es lento, por qué es costoso, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es interesante porque hay mucha gente, ¿no?, que le llama la atención por qué vale tanto, por qué sigue subiendo de precio, y hay gente que lo entiende más desde un punto de vista desde la especulación. Eh, Ahora que se empieza como a demostrar, digamos, muchas veces de que sigue aumentando de valor, pero creo que hay poca gente que se plantea el por qué es, digamos, cuáles son los pilares de ese valor, ¿no? Porque al final hay una apuesta fuerte de gente que invierte en Bitcoin fundamentalmente porque sabe que es diferente a los otros activos financieros que hay en este momento. O sea, totalmente diferente en cuanto a cómo está construido y a la garantía que les ofrece frente a un escenario incierto en lo económico, que las cosas que se están haciendo en el mercado son una locura también. Ujú. Volviendo al tema de los NFTs, me gustaría, bueno, para concluir por ahí la reunión y ya liberarte, me gustaría que pudieras darle, digamos, algún tipo de mensaje a alguien que está iniciando en el mundo de los NFTs. Compartiste un montón de cosas por ahí que tienen que ver más con la filosofía y creo que son valiosas también para alguien que inicia
en el criptoarte, que entiende de dónde viene y por qué se dan estos valores. Bueno, me gustaría saber si tenés algún mensaje que creas valioso para darle a alguien que esté arrancando. Mira, yo creo que la importancia fundamental de los NFTs va más allá del arte y más allá de los mercados especulativos, que eso es lo que ya llena los titulares, eso es lo que llama la atención a la mayoría de la gente. Y la inmensa mayoría de la gente que se está intentando meter a los NFTs es porque creen que simplemente pues, les va a caer dinero fácil van a poder especular y van a poder hacer trading y van a poder invertir y ta. O sea, lo están viendo desde el punto de vista de dinero, ¿no? Y desde el punto de vista, sobre todo, muchos artistas van a creer que ya por el hecho de su arte convertirlo en NFTs, se van a acabar sus problemas económicos. Y yo creo que ese es un mal enfoque. O sea, tenemos que entender que los NFTs son muy revolucionarios por la forma en cómo cambian nuestras relaciones en el Internet. Y si lo entendemos así, vamos a poder aprender y adquirir herramientas que nos van a servir para el resto de nuestro desarrollo profesional, no importa a lo que nos dediquemos. Entonces, este es un consejo que ya está un poco, incluso se ha vuelto un cliché, pero es muy importante. O sea, la inversión tiene que ser en educación. O sea, si tú quieres invertir en este ecosistema, aprende lo más que puedas, entiende cómo funciona un NFT, porque los NFTs, más allá de los artistas que están ahorita especulando con su obra, porque hay coleccionistas queriendo revender su obra más cara más adelante y se está creando como una burbuja, ¿no?, de especulación. Más allá de eso, los NFTs van a cambiar cómo vendemos todo en el Internet y además cómo hacemos puntos para promocionar nuestro negocio y cómo damos boletos de entrada para un evento y cómo regalamos objetos con valor sentimental a una persona en un mundo virtual, cómo controlamos la entrada a nuestra conferencia virtual. O sea, todas estas cosas van a tener una forma más parecida a un NFT, porque en lugar de hacerte una transferencia de Bitcoin, que solo van a ser unos numeritos ahí de 4583 AW, así ilegible, vas a poder recibir una transacción que tiene asociada una imagen, digamos, cualquier cosa, puede ser, yo qué sé, voy a agarrar una imagen por aquí. Este logo, ¿no? De Ethereum. Entonces, o sea, si tú recibes una moneda que en tu cartera la puedes ver con esta imagen y yo te la envío a ti, Sam, y yo ya no la tengo y de pronto, pum, ya la tienes tú ahí en tu wallet y la gente como que lo puede identificar más visualmente porque al final somos animales visuales, eso facilita la adopción de esta tecnología, de la idea de tener escasez digital. Y eso es lo que va a llevar a todo esto a niveles de adopción mayores y a más desarrollo de la tecnología basada en esto, ¿no? O sea, de poder tener escasez digital, propiedad privada digital y podernos relacionar en el Internet sin depender necesariamente de los administradores. Y yo creo que los NFTs llevan esto a otro nivel porque son mucho más atractivos para la mayoría de la gente, sobre todo para jóvenes, pero para personas que no son técnicas o para personas pues, normales que lo único que quieren es interactuar con una aplicación para resolver una cuestión de su vida diaria, como comprar algo, como entrar a un concierto, como recibir promociones de su tienda favorita. Entonces, creo que los NFTs van encaminados a eso, a resolver todas estas cosas, a incorporar una tecnología más sólida a toda esta relación entre personas e instituciones, ¿no? Y tiendas y organizaciones. Por lo tanto, ahí está la trascendencia. Entonces, eso es un poco como tratar imagínate si todos regresáramos a los años 80, pues, ¿qué mejor inversión podrías hacer que aprender sobre cómo funciona el Internet desde el principio, desde antes de que la mayoría de la gente lo supiera, para tú después poder dedicarte a lo que más te guste, ¿no? A desarrollar proyectos o simplemente a ser un usuario más experto y dar consejos y tener tú una mejor administración de tus finanzas, etcétera. Entonces, yo pienso que hay que sacudirse un poco toda esta especulación que está creciendo alrededor de los NFTs y ver nada más y dejar de ver nada más la parte económica y las ganancias de algunos súper exitosos artistas como Beeple, que hace 70 millones de dólares vendiendo unos
gifsitos ahí, ¿no? O sea, olvidarnos de eso no nos sirve para nada, estar poniendo atención a eso, no nos sirve, no nos beneficia en nada, y enfocarnos en la trascendencia de esto. Esto va a cambiar todas nuestras relaciones en el ciberespacio, por lo tanto, pues, qué mejor que entenderlo bien, estudiarlo, cómo funciona Bitcoin, de dónde viene, cómo puedo tener Bitcoin con seguridad, cómo puedo hacer un NFT en una plataforma y cómo lo puedo hacer en otra. O sea, los artistas más exitosos que yo conozco ahorita mismo, que están teniendo un montón de éxito y vendiendo muy caro, es porque se han metido de lleno a todo este movimiento y entienden la filosofía y entienden la tecnología y utilizan un montón de plataformas, utilizan mucho más plataformas que yo y eso que yo soy de los pioneros, pero están en todas las plataformas, están en redes sociales, o sea, se han metido de lleno y entienden perfectamente cómo funciona todo este aparato y entonces están logrando capitalizar ese conocimiento. Y ese es mi mensaje principal, yo pienso. O sea, las personas que realmente, que de verdad quieren eh, recoger los frutos de esta tecnología, los invito a que la estudien a fondo y que se apasionen. Ahora bien, si no les gusta y no les llama la atención, pues bueno, no pasa nada, como cualquier cosa, pues dedíquense a otra cosa. Pero lo que yo creo que va a ser un desencanto si no te gusta mucho la tecnología, si no te gusta mucho el internet y las redes y querer simplemente llegar a hacer unos NFTs y que te caiga dinero gratis, eso no va a pasar. Vas a terminar siendo víctima de algún estafador, como hay millones que te van a prometer ganancias y te van a pedir tu trabajo o te van a pedir dinero y eso pasa todo el tiempo. Entonces, lo ideal es que hagamos un análisis de conciencia, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos y si encontramos interesante es esto que está sucediendo, que para mí es la revolución más interesante que está sucediendo actualmente en el mundo, si lo consideramos interesante, pues estudiarlo a fondo, o sea, estudiar un poco de dónde viene, quiénes son los actores actualmente más importantes, ¿no? En la industria, hacia dónde va, ¿no? Y ese conocimiento siempre te va a retribuir. Ese fue como, en mi caso particular, ese fue mi objetivo desde el principio. Tratar de entender esta tecnología lo más posible, estudiarla lo más posible para poder tener un entendimiento más global y ya tomar decisiones hacia dónde moverme profesionalmente. Y me ha funcionado, o sea, hasta ahora, en los últimos años, yo soy ingeniero químico, pero ya prácticamente no me dedico a nada relacionado con mi profesión original. Y cada vez tengo pues más proyectos y más colaboraciones y más trabajo en esta industria que me apasiona y me parece muy interesante y gracias al conocimiento que he estado acumulando y al estudio que constantemente mantengo, es lo que me permite tener mayor visibilidad y tener mayores colaboradores y clientes y trabajo. Entonces eso es lo que le recomiendo a la gente, que inviertan en información, en conocimiento, para después tener la libertad de decidir hacia dónde se quieren mover. Gus, bueno, muchas gracias. Me parece que está bueno lo que mencionás, es esto de al final ganar más skills, digamos, más habilidades para poder tomar mejores decisiones en este contexto presente y también el futuro, que está bastante claro que cada vez vamos más hacia eso y cuando ganas por ahí esas habilidades o te empezás a meter, lo empezás a ver mucho más claro, creo, que lo que lo ve otro montón de gente. Sí, totalmente, totalmente. Ese es creo que mi mejor consejo, ¿no? Que puedo dejar. Gracias, Gus. Bueno, creo que ya estamos para terminar. Te voy a liberar. Sé que creo que tenés que hacer cosas. No te preocupes. Gracias, Gus. Nos estaremos hablando en un futuro para charlar un poco más por ahí, más a pleno de política, de la parte social y política de Bitcoin y las criptomonedas en general, y me parece que vas a ser uno de los invitados. Me gustaría. Claro que sí, encantadísimo. Muchas gracias, Samuel, y Gracias. muchas gracias por el tiempo y la atención de todos.